Más presión estadounidense en la crisis de Ucrania. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advierte contra las reacciones excesivas y alarmistas. Las fuerzas militares toman control de Burkina Faso y anuncian por televisión la disolución del gobierno y del parlamento y la suspensión de la Constitución. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, refuerza la presencia militar en Guayaquil para disminuir la violencia y hacer frente a las mafias del narcotráfico. Más presión estadounidense en la crisis de Ucrania. Estados Unidos moviliza 8.500 soldados para desplegarlos en Europa como respuesta a la movilización militar rusa. El Pentágono describió el movimiento como una medida de precaución. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo ver unanimidad en los gobiernos europeos. Esto es verdaderamente importante. He tenido una reunión muy buena de total unanimidad con todos los líderes europeos. Hablaremos de ello más tarde. Estados Unidos dio un paso al frente más, esta vez desplazando el portaaviones Harry S. Truman en el Mediterráneo. El embajador ruso en Irlanda, Yuri Filatov, acusó a la OTAN de avivar tensiones y negó invasión alguna. En lugar de malgastar esfuerzos buscando una respuesta a la inexistente invasión rusa, Europa estaría mejor ofreciendo una respuesta responsable y madura a las propuestas rusas sobre garantías de seguridad en Europa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llamó a la tranquilidad. Acaba de celebrarse la sesión del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania. Las conclusiones de esta sesión no son decisiones ruidosas para los medios de comunicación, sino conclusiones muy importantes para nuestra sociedad y los ciudadanos ucranianos. Suenan muy simples. Todo está bajo control. No hay razones para el pánico. Zelensky también se entrevistó con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y pidió a la Unión Europea que permanezca unida. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha advertido contra las reacciones excesivas y alarmistas a la crisis. Tras un golpe de Estado, Burkina Faso se encuentra ahora bajo el control de una junta militar, según informaron más de una decena de soldados amotinados en la televisión estatal. El capitán Sitsore Kaber Ouedraogo anunció así el fin al poder del presidente Roch Kaboré y las nuevas medidas bajo control de las fuerzas militares. 1. La Constitución es suspendida. 1. Se suspende la Constitución. 2. Se disuelve el gobierno. 3. Se disuelve el Parlamento. 4. Las fronteras terrestres y aéreas quedan cerradas desde el 24 de enero de 2022 a las 0 horas hasta nueva orden. A 0 heure, et ce, jusqu'à nouvel ordre. 5. Se implementa un toque de queda entre las 21 horas y las 5 horas en todo el territorio desde hoy hasta nueva orden. Territoire national à compter de ce jour jusqu'à nouvel ordre. También informó que los nuevos líderes militares trabajarían para establecer un calendario aceptable para todos para celebrar nuevas elecciones. Israel abre la puerta a los trabajadores de Gaza y las solicitudes se disparan. Hasta 10.000 palestinos se han presentado en un solo día para trabajar al otro lado de la frontera. Se calcula que sean 100.000 al final del proceso de registro. Según los sindicatos, en el territorio el paro alcanza el 55%, cerca de 250.000 personas. El salario, además, es aquí 10 veces o más inferior del que se recibe en Israel. Si intentara conseguir una oportunidad para trabajar dentro de Israel, está prohibido y no puedo viajar a ningún otro lugar para trabajar allí. Por lo tanto, me veo obligado a trabajar aquí, dentro de Gaza, y aceptar cualquier salario, sea el que sea, aunque sea poco, pero es mejor que nada. Las condiciones económicas determinan los precios y los salarios. Por ejemplo, recibimos 8 shekels por coser un vestido, pero si se hace en Cisjordania el salario es de 20 shekels y en Israel es más que eso. Empresarios y expertos de Gaza denuncian que el empleo en Israel se hace mediante un contrato que permite manipular el salario, no responder en caso de accidente o fallecimiento o prescindir de los derechos relacionados con el seguro o las prestaciones al finalizar la relación laboral.
Los talibanes abren conversaciones con los países occidentales y la sociedad civil afgana se hace oír. Activistas por los derechos humanos y de las mujeres se están reuniendo con diplomáticos en Noruega para explicar sus necesidades. A la vez, representantes del gobierno afgano comenzaron el domingo 3 días de encuentros con diferentes delegaciones. Un representante de los talibanes ha considerado esta cita una forma de que Europa y Estados Unidos eliminen la forma errónea de ver al Ejecutivo islamista. Es un paso para legitimar al gobierno afgano por parte de estos países. En realidad, basándose en la propaganda de 20 años, había algunos problemas en relación con los talibanes, pero ahora este tipo de invitación y comunicación ayudará a la comunidad europea, a Estados Unidos o a muchos otros países a borrar la imagen equivocada del gobierno afgano. Una aseveración que ha desmentido la ministra noruega de Exteriores, Anniken Huitfeldt. Por el momento, ningún país ha reconocido al nuevo ejecutivo. A partir de este lunes, los talibanes buscarán convencer a delegaciones occidentales de la necesidad de que liberen casi 9.000 millones de euros congelados para atender la alarmante situación humanitaria que vive el país y que ha empeorado desde el mes de agosto. Según la ONU, 23 millones de personas, el 55% de la población, está amenazada por el hambre. La ayuda internacional supone el 80% del presupuesto afgano. Ecuador refuerza la presencia militar para frenar la criminalidad. El presidente Guillermo Lasso mandó el domingo al ejército a patrullar la región de Guayaquil, al suroeste del país. Según argumentó, la lucha contra el narcotráfico que lleva a cabo su gobierno ha reducido el territorio de las mafias. Se desconoce el número de efectivos desplegados y el tiempo que permanecerán en una zona en la que en las últimas 3 semanas han muerto 70 personas. Las Fuerzas Armadas fortalecerá aún más el control en todo el cordón fronterizo para evitar el ingreso de droga desde el norte o de armas desde el sur. Ecuador casi ha doblado el número de homicidios en un solo año, llegando a los 14 por cada 100.000 habitantes en 2021. Ese mismo año se alcanzó el récord de incautaciones de estupefacientes, 210 toneladas. En Guayaquil está el principal puerto marítimo comercial del país. En el territorio operan algunos de los mayores cárteles internacionales, como los mexicanos Sinaloa y Nueva Generación. Esta estatua del explorador español Juan Ponce de León fue derribada en Puerto Rico a primera hora de este lunes, horas antes de una visita del rey de España, Felipe VI. No se sabe quién derribó la estatua. Con todo el derecho que tienen a tener la idea que se pueda tener sobre Juan Ponce de León, pero esto no les da derecho a atentar contra un patrimonio como este, más en una ciudad como San Juan, que es una ciudad que debe ser conservada por todos los puertorriqueños, que todos sus elementos arquitectónicos y sus monumentos forman parte de un complejo único en América. La figura está hecha de acero fundido y muestra al explorador español mirando hacia el sur con la mano izquierda en la cadera y el dedo derecho apuntando hacia el primer asentamiento que fundó y a la cercana catedral de San Juan Bautista, que alberga los restos de Ponce de León y es un lugar turístico muy popular. Es una estatua emblemática que está colocada aquí desde el siglo XIX y es importante que pueda ser colocada en el mismo lugar donde ha estado por los últimos años. Este acto de vandalismo se ha producido antes de que el rey Felipe VI se reuniera con el gobernador de Puerto Rico y otras autoridades para celebrar el 500 aniversario de la fundación de San Juan, la capital de este Estado libre asociado de Estados Unidos. Soy viejo, no idiota. Este mensaje de hartazgo ha lanzado una campaña contra la deshumanización de los bancos, especialmente en el trato a los clientes de mayor edad. Ha sido Carlos San Juan, de 78 años, quien ha iniciado la petición ciudadana de más atención de empleados bancarios y un trato más humano. Varios días me iba a casa sin poder sacar dinero. No tenía ningún acceso porque tenía que tener una cita previa. Se me remitía a una aplicación. Me vi sorprendido de que empezaron a aumentar el número de firmas. En sus primeros 4 días de recogida de firmas logró que más de 100.000 personas le mostraran su apoyo. Hay que ir modernizándose, pero claro, los viejos nos quedamos atrás. Deberían de tener, desde luego, pues como siempre, un señor allí que ayudara a estas cosas.
Ingresar dinero, sacarlo, pagar un recibo, exige ahora que el cliente trabaje y haga la función de los empleados que ya no están. La banca se ha comprometido con el gobierno español a revisar en un mes su estrategia para garantizar la inclusión financiera de las personas mayores.